Buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarnos a presentar lo que ha hecho esta comisión a lo largo de los 2 años. Soy María José Carmona, trabajo en Mediaset España, antigua Telecinco, y soy miembro de ISACA y Círculo de Editores. Llevo colaborando con ISACA hace más de 5 años. Participé en la elaboración del libro Marco para la Lotería de Sistemas de Información y estoy en la comisión de desarrollo de buen gobierno corporativo de TEI desde su comienzo. Y lo que os quiero contar hoy pues es un poco lo que ya vengo diciendo, ¿no? Cómo se constituyó la comisión, cómo funciona, cuáles han sido sus resultados y cuáles son las actuales líneas de trabajo. Además, Alberto presentará uno de los trabajos que ha finalizado la comisión y entrará en detalle cómo ha llevado a cabo el estudio sobre el estado del arte de gobierno corporativo de TEI en las organizaciones. Y las preguntas como quieran, si quieren cuando finalice o al finalizar la presentación, pues hacemos todas las preguntas. Bueno, y sin más, esta comisión se constituyó el 28 de mayo de 2009 y tenía 3 objetivos muy definidos. En primer lugar, sincronizar las actividades de ISACA Madrid con ISACA Internacional y su IT Governance. En segundo lugar, actualizar y ampliar el enfoque de las actividades que lleva a cabo el capítulo de ISACA Madrid en las áreas de control, auditoría y seguridad de sistemas de información. Y por último, dar respuesta al interés del colectivo de asociados hacia este nuevo ámbito. Actualmente la comisión cuenta con 23 vocales que están distribuidos en 5 subcomités. Cada subcomité tiene asignado uno o varios proyectos. Los perfiles de los miembros son auditoría, seguridad, gobierno de TI y están representadas las organizaciones de ámbito público y privado y de sectores tan diversos como seguros, medios, operadoras, banca, consultorías y administración. La comisión en estos últimos años se ha reunido en 14 ocasiones. Bueno, y el trabajo que hasta ahora ha presentado la comisión ha sido un cuadernillo que recoge, es una guía breve de autoevaluación de gobierno de TEI basado en la norma 38.500. A la guía se le acompañó de una pequeña herramienta informática que permitía generar un informe y conocer el estado de la organización con respecto a esa norma. El cuadernillo fue presentado en una charla técnica en mayo de 2010. También se realizó un estudio sobre la nueva disciplina de arquitectura de empresa que generó un nuevo documento en su fase 1. Se presentó en una charla técnica en 2010. También ha colaborado en diferentes artículos, notas de prensa y actualmente la comisión tiene abiertos 6 proyectos. Uno de ellos es en dotar a la guía de evaluación de unos niveles de madurez. En segundo lugar, el estudio de arquitectura de empresa de la fase 1 avanzarlo a la fase 2. El tercer proyecto que está abierto es un poco recopilar recomendaciones o requisitos que debe tener una herramienta para gestionar toda la cartera de IT. El cuarto proyecto es el estudio de los modelos que existen en el mercado para llevar los servicios de TI a la nube. El quinto proyecto son las nuevas tendencias en gobierno corporativo de TI. En concreto se ha estudiado el código sudafricano KIN 3 y se ha generado ya un documento que se presentará próximamente en una charla técnica es una propuesta de llevar al código unificado de gobierno toda la parte de TI. Y por último, que es lo que vaya a entrar más en detalle Alberto, es un estudio sobre cómo está el gobierno corporativo de TI en las diferentes organizaciones. Bueno, sin más, le doy paso a Alberto. Buenas tardes ya, sí. Yo soy Alberto Arroyo y soy la persona que, entre comillas, lideraba el grupo 2 de la comisión. El grupo 2 de la comisión estaba enfocado en lo que veremos después, que es la elaboración de un cuestionario para evaluar en el ámbito español cómo es el estado de arte del gobierno o del gobierno corporativo, de la gobernanza de TI, ¿no? Un poco mi perfil, que está ahí, ¿no? Bueno,
licenciado en informática, etcétera. También, bueno, hay una nueva iniciativa que estamos lanzando que es el ITTI, que es el Information Technology Trends Institute, 20 años de consultoría, etcétera, y miembro del GT25 de AENOR, ¿no? Un poco dar créditos a la gente que estuvo en el grupo, ¿no? Creo que se me olvida una persona que estuvo al final con nosotros y participó en alguna que otra reunión, pero los miembros del grupo 2 de esta comisión fueron Luis Fuentes Simón, de la Junta de Castilla y León, estuvo también Beatriz Jiménez Martín, de FCC, Gonzalo Martínez Rioja, de Ferrovial, Antonio Folgueras, que digamos es una persona que es de la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un perfil ITSMF también, y yo por mi parte. Creo que había alguna persona también que estuvo al final, como hemos dicho, y teníamos unos perfiles bastante variados, como ven. Fuentes. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar qué es lo que utilizamos para elaborar este cuestionario? Bueno, pues partimos de muchas cosas, de muchas fuentes de información, ¿no? Las fuentes de información propias de ISACA, ¿no? Todos los IT Governance Global Status Report que hay de 2004, 2006, 2008, etcétera, ¿no? Y otra documentación propia de ISACA, como los diferentes marcos que hay para el cumplimiento parcial del gobierno de TI. Digo parcial porque COVID no es un marco de gobierno de TI, por ejemplo, ¿no? Otros marcos de trabajo que hay por ahí, como Caldemoir, que tiene además cuestionarios de evaluación al Consejo y a la Dirección General. Forrester, CIO Magazine. Algunos de nosotros, como Antonio Folgueras y yo, teníamos trabajos propios e investigaciones propios sobre el estado de arte de gobierno TI en las empresas y organizaciones, y otros elementos como, bueno, pues las aportaciones del Center for Information System Research del MIT, Van Grenbergen, etcétera, que nos aportaban conocimiento y cuestionarios sobre este ámbito. El proceso que seguimos es el siguiente, es decir, y todavía no lo hemos concluido porque nos faltan algunas cosillas. Es decir, teníamos que tener muy claro cuál era el concepto de gobierno de TI y separarlo de todo el background que teníamos algunos de nosotros de lo que es gestión de TI. Es decir, gobierno de TI no es gobierno del departamento de TI, es gobierno de TI, gobierno corporativo de TI. También empezamos la siguiente fase, era analizar la documentación que tuvimos, identificar las líneas que íbamos a tratar dentro del propio cuestionario. Elaboramos una primera versión del cuestionario que pusimos digamos, en marcha o en común a todos los miembros de la comisión, y a partir de ahí surgieron algunos comentarios que algunos asumimos y algunos no. Lo aprobamos y está pendiente de publicación y análisis y conclusiones. Es decir, el cuestionario está realizado y lo tenemos que poner, tenemos que definir cuál es la estrategia de puesta en marcha, ¿no? Que seguramente será un cuestionario web, aunque también estamos pensando en un enfoque más dirigido también. ¿Cuáles eran los dilemas a los que nos enfrentamos? En primer lugar, separar el ámbito del cuestionario, ¿no? Como hemos dicho, como dije antes, no es lo mismo gobierno y gestión de TI, separar los diferentes marcos de gobierno, de gestión. Es decir, al principio, una de las primeras versiones del cuestionario nos salió muy enfocada a ITIL, ¿no? Y pensamos que teníamos que dar un paso un poco más hacia arriba, ¿no? Y abstraernos de toda la parte de gestión y centrarnos en realmente lo que nos preocupa, que es decir, el gobierno corporativo, ¿no? Identificar cuál es el cuerpo del gobierno. No es lo mismo el cuerpo del gobierno, todo el mundo habla del consejo de administración, pero si alguno, por ejemplo, mira las empresas familiares, pues hay un consejo de familia que también tiene cosas que ver, ¿no? O si mira multinacionales, tiene un cuerpo de gobierno diferente, o si mira a empresas públicas, diferente, ¿no? Y ese tema también lo teníamos que considerar. Y otro tema que nos quedó bastante que también tuvimos que superar es la profundidad y la amplitud del cuestionario, hasta dónde queríamos llegar, y no queríamos hacer un cuestionario muy extenso, pero sí tratando bastantes de las áreas que entendíamos que deberíamos tratar. Lo primero que decidimos es que segmentación íbamos a meter como, digamos, base del cuestionario, como preguntas que nos permitiesen saber, a partir de aquí, extraer conclusiones, ¿no? Es decir, conclusiones sobre cuál es el tipo de organización que iba a cumplimentar el cuestionario, si era una empresa pública, si era una empresa privada, si era una ONG o otro tipo de empresa sin ánimo de lucro, si era, por ejemplo, un centro educativo, una universidad, etcétera. ¿Cuál era el tipo de organización? Si era una pequeña o una gran pyme, que también tiene sus elementos de gobierno corporativo de TI, aunque parezca mentira, o si es una gran empresa. También queríamos saber si es una empresa familiar o no, y cumplimentar y también ver cuál era la dimensión del mismo, ¿no? Y tamaño de la inversión de TI en los últimos años. A partir de aquí, pues la estructura
supuso el identificar 6 áreas de actuación o 6 áreas en las cuales queríamos obtener información, ¿no? La primera de ellas es un poco tomada sobre los los Global Status Report de ISACA, es saber cuál era la situación real de TI, ¿no? Nos permitía tener un poco, saber cuál era la percepción de las TI, qué problemas habían dado o cuál era la percepción de las tecnologías de información en las empresas, ¿no? Entonces, intentaba, mediante una serie de cuestiones que están descritas, percibir el estado de arte de las TI en las organizaciones y cuál era el conocimiento que podía tener estas organizaciones sobre los diferentes marcos, organizaciones, herramientas, métodos que trataban los temas de gobierno de TI, ¿no? No solamente ITIL, también hablábamos de COVID, hablábamos también de organizaciones como el CISR, Forrester, etcétera. Y luego, todo aquello que se llama alineamiento estratégico también nos parecía que aquí le llamamos sincronización TI con negocio, porque lo consideramos un poco más amplio. También entendimos que era algo que nos interesaba conocer, ¿no? Y que nos interesaba saber cuál era el estado de arte en las empresas, ¿no? Hablamos de si existe una estrategia de negocio. Estamos hablando, entiendo que todos nosotros pertenecemos a una empresa que puede tener una estrategia de negocio, pero eso no es tan así. Hay empresas que no tienen estrategia o hay empresas que la estrategia directamente es una frase. Quiero incrementar mis ventas un 20%, quiero reducir mis problemas en la fabricación un 10% y como el cuestionario es amplio, pues tenemos que entender esta amplitud, ¿no? Y también cómo se conecta la estrategia de TI con la estrategia del negocio, es decir, cuál es la estrategia, cómo se configura la estrategia de negocio, cómo se configura la estrategia de TI y cómo se liga con la del negocio. ¿Cuál es el papel de las TI en la organización? Es un papel que da soporte a la actividad, es un papel más colaborador, es un papel que permite el crecimiento, es un papel que está enfocado más como habilitador estratégico. ¿Cuál es la sincronía que puede existir de los objetivos de TI con los del negocio? ¿Y cuál es la implicación de TI con lo del negocio? Es decir, cuál es, por ejemplo, cuál es el grado de conocimiento que tienen, el departamento de TI de cuáles son las estrategias, los planes, etcétera, del negocio, incluso de la funcionalidad del negocio, ¿no? Otro punto interesante que creímos abordar fue la contribución analizar cuál era la contribución de las TI al negocio. Cómo se mide el valor de TI en las organizaciones, cómo se mide esa contribución, de qué forma se mide y cómo se realiza también, por ejemplo, lo que llamamos la gestión de iniciativas de TI, es decir, cómo se toman decisiones sobre nuevas iniciativas, nuevos programas en las organizaciones, quién las toma, etcétera. Y ya remangándonos un poco más al detalle a lo que ya todos conocemos, si existe una oficina de proyectos, si se realiza el control de los proyectos, etcétera, ¿no? Y también elaboramos algunas preguntas para evaluar cómo se realizan los procesos de outsourcing. Luego había un apartado que llamamos arquitectura de toma de decisiones, que es importante, que es saber un poco, es decir, cuando algunos de nosotros hablamos de gobierno corporativo de TI, hablamos esencialmente de algo que no se habla siempre, que es de quién toma las decisiones en las empresas. Es decir, y para eso lo que nos interesaba saber es cómo estaba definida la organización de la empresa y cómo estaba definida la organización de TI. Existen roles, los perfiles están definidos, cuáles son sus responsabilidades, etcétera, tanto en la empresa, en la organización como en TI. ¿Dónde se encuadran las TI? Es decir, ¿hay un departamento de sistemas o en las TI depende del departamento financiero, depende del director general, etcétera? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es el sponsor, el patrocinador? Y luego separar perfectamente los términos ingleses, ¿no?, de cuál es el responsable último o accountable, de cuál es el responsable, es decir, digamos que evaluar cuáles son los mecanismos o cómo se realiza la delegación de responsabilidad en la empresa, ¿no? Y el grado de participación de las TI en el negocio, es decir, si el director de sistemas, el CIO, está involucrado en los diferentes comités de toma de decisión. Luego, y enlazando un poco también con la presentación anterior, hablamos de la parte de gestión del riesgo, que yo creo que ya es el último punto, es decir, cuál es la importancia que concede
la organización, a la gestión del riesgo. ¿Cuál es el conocimiento e implicación del cuerpo de gobierno en la gestión del riesgo? ¿Es algo que está implicado, no lo está implicado, quién está implicado, si hay un comité, etcétera, ¿no? Y cuáles son aspectos, y hablamos de algunos aspectos específicos, evaluamos algunos aspectos específicos de la gestión de riesgo, por ejemplo, política de continuidad, seguridad, riesgos con proveedores, compliance. Los riesgos con proveedores no solamente son riesgos simplemente, yo siempre cuento el mismo ejemplo, los riesgos con proveedores no son riesgos de si me van a entregar o no los productos a tiempo, es por ejemplo evaluar el estado financiero de los propios proveedores y saber si, en fin, como nos contaron en alguna ocasión, saber si el proveedor está en una situación de quiebra técnica o no. Es decir, es un riesgo mayor que saber si te van a entregar los productos a tiempo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, la encuesta está terminada, está evaluada, ya está aprobada por la comisión y el próximo paso es pues publicar esta encuesta en Internet y hacer una publicitación, por así decirlo, por parte de ISACA de esta encuesta, que estará disponible durante un cierto periodo de tiempo para que cualquier empresa y no solamente los asociados a ISACA la cumplimente, ¿no? Después haremos un análisis de resultado y haremos una presentación de las conclusiones. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tanto a María José como a mí? Primero, el problema de estas encuestas, porque yo ya he hecho varias, no es los resultados, sino que la gente se meta a hacer los resultados. De hecho, ha habido siempre una dicotomía. ¿Perdona? Por supuesto. El problema de estas cosas es que, bueno, ha habido una serie de dicotomías, ¿no? Algunos pensamos que la encuesta tiene que ir más dirigida. Es decir, yo he hecho este tipo de encuestas dirigidas. Significa sentándome con la persona y decir, bueno, una entrevista y a partir de ahí cumplimentamos el cuestionario. Y bueno, también entendemos que eso es una forma no ágil, por lo tanto, lo más normal es que esté en la web, se publicite en la web y se cumplimente durante un periodo de tiempo, en 2 meses, no sé, tenemos que evaluar. No está comentado, pero sí está al final, es decir, no solamente un benchmarking con el resto de iniciativas, sino que hay alguna parte, por ejemplo, la parte inicial, que es la de cómo está el departamento, cómo está el área o sea, cuáles son los principales problemas que hay, o la situación de las TI y las organizaciones, es casi copiada de los Global Status Report, con lo cual ahí podemos también hacer otro benchmarking. ¿Más cuestiones?